Sagitario, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, bienvenidos. Te invito a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito en mi canal, muchísimas gracias. Tu buena noticia para esta semana, tienes la carta de Somos el Mundo. ¡Qué maravilla, Sagitario! Vas a estar encontrando a tu tribu, tu gente, la gente que te apoya, que piensa como tú, que también puede retar tu pensamiento. Y esta va a ser la buena noticia porque encuentras como el grupo al cual tú sientes que perteneces. Puede ser un grupo de personas que tengan algún mismo interés, un grupo artístico, un grupo que tenga que ver con conversar, con hablar de política, de diferentes opiniones, pero esa es la buena noticia para ti. Puede ser un grupo de personas o podría ser una sola persona también que te hace sentir como que tú eres el mundo para esa persona, o al revés, tú sientes que esa persona es el mundo para ti. Pero es una muy buena noticia, pues encuentras a alguien que piensa como tú, que te apoya, que puede también retar tu pensamiento, pero siempre desde el punto de vista del amor. Genial, para que empieces la semana con esa energía. Vamos a ver tu mente, cómo va a estar esta semana, que puede estar allí. Tienes la carta de momento a momento y esto me habla de una energía en donde tú vas a estar dando pasos muy bien pensados. Eso me está hablando de un guerrero, una guerrera de Sagitario que no va a estar actuando por impulso. Un guerrero de Sagitario que va a poder tomarse su pausa, pensar muy bien antes de actuar y entonces dar el siguiente paso. Veo una energía donde tú estás pisando firme y con mucho cuidado también de no cometer ningún error en lo que vas a decir, de no pisar y resbalarte, de no caer o no pisar en falso. Una energía de mucha atención y de mucho reconocimiento a lo que está sucediendo frente a ti. Te veo presente en lo que estás viviendo. Qué bueno, ¿eh? Vamos a ver tu corazón, cómo se maneja para esta semana, que va a haber allí en tu corazoncito. Tienes la carta de la transigencia. Con esta carta el mensaje que yo recibo para algunos de ustedes es que podrías estar teniendo un corazoncito que podría tener la tentación de estarse comparando con alguien más, o alguien más podría estar tentando o comparando tu corazón. Tienes que controlar esa energía en el mismo. También te podría estar hablando de un corazón que podría tener una energía hacia un poquito de querer todo para sí mismo, y te habla entonces de poner en práctica eso de compartir, especialmente con tu tribu, con la gente que pueda acercarse a ti, y de no tener esa energía de resguardo. Depende cómo lo estés aplicando a tu vida. Y el bloqueo que podrías estar teniendo para esta semana. Vamos a ver, Sagitario, qué bloqueo podrías tener. Tienes la carta de la represión y lo tienes como bloqueo. Hay algunos de ustedes que podrían sentir un gran peso sobre sus espaldas, una carga. ¿Y qué habrá con eso de una carta, Sagitario? Atención, que desde el mensaje que acabo de recibir, algunos de ustedes podrían estar leyendo una carta o un mensaje que ustedes también envían que podría ser privado, podría ser expuesto, así que mucho cuidado con sus mensajes, con la manera como responden, cómo se manejan con todo el mundo, cuidado con su comunicación. Pues me salió la palabra carta y hay algo allí, podrías estar recibiendo una carta con buenas noticias, ¿por qué no? Pero muy atentos a esto. El bloqueo tuyo es la represión, una carga que tienes encima de ti. Podría también estarte hablando acerca de una situación donde necesitas liberarte, donde necesitas buscar otras maneras o explorar otras cosas para poder liberarte de esto. Y esto puede ser una represión o una presión que te estás ejerciendo tú mismo, y puede ser interno, esto como que siempre tú eres tu crítico más exigente. Piensa en estos instantes en la energía de una persona que tú quieras conocer y ver exactamente estos puntos. No tiene que ser en el amor, puede ser un padre, una madre, alguien que te gusta, un compañero de trabajo. Piensa en esa persona y yo te voy a describir qué está pasando con esta persona en estos momentos. ¡Wow! Para los que son cross-watcher, o sea que tú no eres Sagitario, pero estás viendo este video porque te interesa alguien que sea de Sagitario, esta lectura podría ser para ti también, así que atentos allí. Mira, la mente de esta persona es una mente bastante relajada, una mente donde se puede decir que ha evolucionado o está creciendo espiritualmente, que no tiene apegos a nada ni a nadie. Y en algunas ocasiones esa energía de no tener apego puede malinterpretarse como una persona que no se compromete. Y esa podría ser la visión
o la perspectiva que tienen los demás de esta persona por la cual tú estás preguntando. De que, ay no, pero, ay Sagitario, no le hagas caso a esta persona, porque esta persona no se compromete con nadie, no se aferra a nadie, no se apega a nadie, hay como esa energía. Pero no veo que esto sea malo de esta persona. Es una persona que tiene sus prioridades bien puestas y que sabe qué es lo que le funciona y qué no. Pero le han creado una fama a su alrededor que no es la fama que verdaderamente impulsa a esta persona. Esa es su mente. Vamos a ver su corazón. Su corazón tiene la carta del renacer y me habla de que su corazón está o ha pasado por un proceso de crecimiento, un proceso en el cual ha aprendido a amar, que ha aprendido a amarse a sí misma, a amarse a sí mismo. Si esto es una persona en el amor, es una persona de una alta inteligencia emocional, una persona muy conectada. Si esta es una persona con la cual estás trabajando, esto es alguien que parece que se ha reinventado. Si tenía alguna mala fama, está trabajando en cambiarlo y está cambiando su corazón también, donde ha interpretado, ha reconocido que se gana más con palabras de cariño y de amor y de motivación que con palabras de críticas destructivas. ¿Qué bloquea a esta persona? Sale la carta de la paciencia y ese es su talón de Aquiles. Es que no es una persona paciente, es una persona desesperada, es una persona que tal vez con esa misma energía de soltar, cambia de planes, cambia de ideas, deja todo y se va para otro lugar, buscando siempre de que las cosas se den de una manera rápida y directa. Y eso es lo que necesita trabajar esta persona, en su paciencia, en su calma, para que las cosas se den resultado. Y ahí es donde tú podrías estarle dando un balance a esta persona, sea en el amor, en el trabajo, o un familiar, o una amistad. Porque como tú estás pensando en vivir las cosas momento a momento, con calma, y dar pasos firmes antes de tomar una decisión, puedes ayudar a balancear a esta persona. Y tal vez eso es algo que le mantiene siempre como con una conexión a ti, que mantiene siempre a esta persona atraída a tu energía, pues tú le das ese balance y eso es bueno reconocerlo, ¿no? Que estás aportando de una manera positiva en la vida de alguien y eso es lo más lindo que puede existir en este planeta, ¿no? Este universo. Vamos a ver los mensajes generales para ustedes, mis guerreros de Sagitario. Tienes la carta del 5 de bastos. Esto te está hablando acerca de un conflicto, algún tipo de dificultad que podrías estar teniendo, que vas a definitivamente vencer esta semana con la carta del sol. Tienes la carta del 5 de espadas. Conflictos o dificultades que tenías, que venías arrastrando, dificultades o problemas que estabas, desacuerdos que venías arrastrando desde hace mucho tiempo, tú logras vencerlos. Estos mismos desacuerdos podrían también tener que ver si has estado peleando custodia de un hijo, si has estado peleando pagar manutención, si has estado peleando quién se queda con los hijos. Peleándolo me refiero pues a la parte judicial, no es que has estado literalmente peleando, ¿no? Has estado como en una batalla legal, digámoslo de esa manera. Aquí se marca esa energía entonces de que esa batalla legal está finalmente... Mira tú. La carta que seguía es exactamente la carta de la justicia, que reconfirma todo lo que te estoy diciendo. Tiene que ver definitivamente con una batalla legal en tu vida. ¿De qué es esa batalla legal? Pues eso ya corresponde a ti. Tienes que adaptar esa parte a tu vida, pues como es una lectura general, para algunos puede ser una batalla de custodia, para otros puede ser una batalla con una empresa, por ejemplo, que te vendió un paquete de viaje y que ahora tú no pudiste viajar pues por la pandemia, por la cuarentena, y esta gente se está haciendo los locos, no te quieren devolver tu plata, tienes que llevarlos a juicio pues para que ellos se hagan responsables y te regresen tu dinero, porque no puedes viajar, no es porque no quieras, ni porque fallaste, ni tú incumpliste, es porque no se puede, y te devuelvan tu dinero. Para otros puede tener que ver con su trabajo, que le deben dinero. Por eso te indico de que tienes que adaptarlo entonces a ti. Pero aquí hay una batalla legal que tú has estado teniendo desde hace mucho tiempo, en la cual tú sales victoriosa, sales victorioso, sale a tu favor. Así que puedes tener tranquilidad. Vamos a ver, Sagitario, ¿qué más viene para ti esta semana? Si estás en una batalla legal, déjame tus deditos para arriba para saber que es así, porque vas a tener grandes probabilidades de salir triunfante y tienes una lluvia hermosa que está cayendo en estos instantes para ti, bendiciendo tu lectura. No sé si la puedas escuchar, pero ahí está, créeme.
Mira, tienes la carta del 8 de copas. Aquí hay una separación, un distanciamiento, una energía de dejar algo atrás. También veo esa energía como donde te estás preparando para escalar unas montañas con respecto a tus planes o a tus sueños. Estás en estos instantes dándole un giro a tu vida y enfocándote en avanzar. Hay esa energía de dejar algo atrás. Para algunos esto puede ser una mudanza. Aquí yo veo que algunos tal vez durante esta semana, Sagitario, podrías estar pensando en una mudanza donde tú dices, basta, no puedo más. O simplemente, mira, gracias a Dios, gracias al universo, se me ha presentado la oportunidad de mi vida de mudarme al lugar, al área, a la casa, al depa de mis sueños. Y esa podría ser la energía para ti. Es una energía muy positiva que la marco fuertemente como una mudanza, pues para algunos de ustedes. Y esto de la mudanza, yo te lo acabo de marcar así como que pues a un gran nivel, que metes todas tus cositas dentro de un camión y te vas de un lado a otro. También podría ser una mudanza a un nivel mucho más pequeño, pues te cambias de habitación, reestructuras la casa. Puede aplicar también de esa manera para ti. Me acaban de decir algo con la cocina. Parece que hay algunos que podrían estar pensando como en ampliar la cocina o ampliar una habitación, algo de su casa que tendrías que mover todo de un lado hacia otro para poder cumplir con esta ampliación, o con esta extensión tal vez quieras añadirle un área más a la casa. Para otros, recuerda, como son lecturas generales, hay algunos que se identifican con esa energía, pero el concepto es el mismo, ya te toca adaptarlo entonces a la situación de tu vida. Y vas a estar recibiendo mucha ayuda de personas a tu alrededor con este caballero de bastos, que van a aparecer en tu vida para darte la mano con respecto a esta mudanza. Está complicado pues por lo de cómo está la cuarentena, pero aquí hay una energía que marca mudanza. Y te lo tengo que dar como lo recibo. Y no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, el mensaje es que Dios, el universo, pues te va a dar la habilidad de poder hacer esto y estar en un lugar que tú has estado deseando, que tú has estado anhelando. Vamos a ver qué más puede estar apareciendo para ti esta semana. Situación con finanzas, con esta carta de la Reina de Oros. Vamos a ver qué está pasando aquí con respecto al dinero. Esto podría tener que ver también con trabajo. Veo a una persona analizando su presupuesto. Si todo esto está conectado, pues si todo esto está conectado, puede ser obviamente por medio de esta separación, al recibir el dinero que tú, o por medio de esta discusión, de esta batalla legal, al tú recibir el dinero que mereces, tomas la decisión entonces de mudarte, o tienes que salir de la casa de donde estás y estás analizando, haciendo planes con respecto a las finanzas. Para otros solamente aplica una de las tres, no tiene que estar conectado, ¿eh? Pero vamos a ver qué pasa con esa... Mira, el rey y la reina de oros. Aquí hay dinero que te va a estar llegando. ¡Opa! Hay grandes asociaciones, grandes conexiones que vas a estar viviendo, que se van a estar realizando en tu vida. Veo una energía en donde aquí el rey y la reina representan grandes dineros para ti. Puede ser una fusión, una unión de dos empresas, una asociación de dos personas, o la combinación de dos grandes ideas. Esto también podría ser empresas que podrían estar interesadas en contratarte, en darte una oportunidad de trabajo durante esta semana, que va a representar entonces esta felicidad. Tengo que darte el mensaje que también estoy recibiendo para otro grupo de ustedes. Esto es una pareja de poder que se va a unir en el amor. Así como le dicen en inglés, le dicen como un power couple. Son como dos grandes personas que tienen un poder, que puede ser un poder económico, como puede ser un poder de su energía. No importa si tienen mucho dinero o si tienen poco dinero, pero son personas de poder, de energía. Y el poder y la energía no se determina por cuánto dinero tienes, ¿eh? Pero aquí te lo marca. Dos personas de poder. Así que podrían estarse uniendo o enamorándose, y al mezclar sus ideas, al conectarse, al fusionar sus proyectos, sus ideas, sus planes, o generar algo nuevo hacia un futuro, esto les va a estar creando una gran abundancia que podría venir tanto del aspecto financiero como del aspecto del amor. Y me habla de que aquí hay unas personas, pueden ser hombre, mujer, mujer, hombre, mujer con mujer, hombre con hombre, pues no importa tu género ni tus preferencias, pero me hablan como de que estas dos personas, que pueden ser también simplemente amigos, estas dos personas, al estar juntas, su energía
es tan fuerte que pueden lograr manifestar lo que deseen. Es una energía que te va a permitir entonces poder lograr eso, lograr manifestar lo que tú deseas. Mira, cuando te hablé con la primera carta de Somos el Mundo, de que te llega tu tribu o te llega una sola persona, aquí está marcado, ¿eh? Así que muy atentos a esta energía, ¿eh? Porque podrías estar haciéndote como una gran mancuerna, un gran equipo con alguien esta semana. Y lo importante de este mensaje es que tienes que escuchar a tu intuición, ¿no? Tu intuición te va a hacer saber de que esta es la movida correcta para tu vida. Oh my God, me súper emociono por ustedes, mis guerreros y guerreras de Sagitario. ¡Qué energía más buena! ¿Cómo le dicen en tu país a algo cuando es súper bueno? Una energía súper buena. ¿Cómo le dices? Mira, voy a usar mis cartas negras. Vamos a ver qué mensaje hay por allí oculto que necesites escuchar. Este puede ser un mensajito fuerte, así que pues atentos. Saben que yo se los digo con mucho amor. Vamos a ver qué sale aquí para ustedes, Sagitario. Algo que esté oculto. 10 de oros y va fuerte, pero fuerte de lo re bueno que va a ser. Esta carta te está hablando de la posibilidad de en un futuro lograr tener la familia que tú has estado anhelando y que estás dando los pasos en estos momentos para poder lograrlo. Y esta carta del 10 de oros te habla de una gran abundancia que viene para ti. Mira esa familia feliz, este niño jugando en el césped, la cantidad de monedas, la cantidad de verde, de abundancia que hay a su alrededor, viene para ti. Eso está oculto porque, no puede ser, ok. Ahora sí, pues, As de copas, más abundancia. Sagitario, lo que viene para ti es algo muy fuerte, muy importante. Vas a ver un gran crecimiento en tu vida. Y estas son cosas que, como están ocultas, todavía no las has podido percibir. Que si estás en un momento de dificultad, están aquí para decirte que no tienes que perder las esperanzas, porque las cosas van a salir bien para ti. Tienes marcada esta abundancia. Y es una abundancia que viene a ti por esfuerzo y por trabajo. Y ahí está también energía como de, puede ser un don que tú estás recibiendo, puede ser eso tal vez por medio de la intuición, pero esto que tú vas a estar haciendo, que te va a estar generando muchísimo dinero, gran abundancia, o gran abundancia con respecto al amor que tienes, a las cosas materiales, a las cosas espirituales, dependiendo de la energía que tú vayas a estar recibiendo. Veo que esto viene como heredado. Y si había algún tipo de karma que tú tenías que sanar, ciclo que tenías que cerrar para poder como mejorar la energía de las futuras generaciones de tu familia, lo has hecho. O estás en ese proceso de hacerlo, pero vas dirigido hacia allá. ¡Qué maravilla! Vamos a ver cuál es tu espíritu animal. Muchísimas gracias, mis guerreras y guerreros de Sagitario, por haber llegado hasta esta parte del video. Si fue así, déjame un dedito para arriba, comparte este video. E igualmente, déjamelo ahí en los comentarios, cuéntame de ti, háblame un poquito. A ver, el espíritu animal que te va a estar acompañando esta semana. Mira, yo le puse estos post-its porque a veces se me olvida cómo se traduce en español estas cosas, ¿eh? Esta es la marmota. Y te dice que es el momento de soltar, el momento de dejar ir. ¡Oh my God! Mira, dice, time to let go, soltar. Y ese era la misma carta que le salió, el mismo mensaje a la persona que estaba cross-watching o a la persona que tú estabas pensando. ¡Wow! Te da el número de la suerte, el número 31. Puedes virarlo, podría ser el número 13. O, si lo sumas, sería el número 4, que en algunas ocasiones podría representar también unas bases, un fundamento para construir algo arriba de él, como una casa. Y también tenías el 4 de oros que te salió en mis cartas negras. ¡Qué maravilla! Este es tu espíritu animal. Si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios J31, pues para tenerte ahí presente, saber que llegaste hasta ahí con ese código. Y para algunos al azar, revisen los comentarios más adelante por ahí para ver qué les aparece. El color que veo para ti es el color dorado.
un amarillo así como oro, dorado, es el color que veo de suerte para ti esta semana. Y mira, esta marmota tan linda, tiene un corazoncito en sus manos. Oh, algunos de ustedes podrían estar recibiendo, alguien podría darte un beso en la mano esta semana. Y si es así, me avisa, me lo dejan ahí en los comentarios. Parece que alguien podría darte un besito en la mano, así como que, pues, que te agarra la mano si eres chica y te da un besito aquí. Tal vez si eres chico también, pues no importa. Pero me mantienen al tanto de esta situación para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por ver este video y recibir estos mensajes con tu corazón y tu alma abierta para que puedas sanar y corregir las cosas que hay que corregir. Esa es parte de mi misión. Te mando un fuerte abrazo y te decreto una semana llena de muchísima luz, progreso y abundancia infinita. Y pon ahí en los comentarios, merezco abundancia infinita, para que lo decretes. Fuerte abrazo.